Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de junio de 2023 de la Comunidad Valenciana. Y en este vídeo pues vamos a resolver la parte de cuestiones. Cuestión 1, estructura atómica y molecular, propiedades periódicas. Nos dice que consideremos los elementos A, B, C y D, cuyos números atómicos son 12, 15, 17 y 19 respectivamente. Nos piden responder las siguientes cuestiones. Lo primero que nos piden es que escribamos la configuración electrónica de cada uno de los elementos propuestos e indiquemos en qué grupo y periodo de la tabla periódica se encuentra cada uno. Bueno, pues tenemos el elemento A, que tiene una Z, un número atómico de 12, eso significa que seguiríamos el diagrama de Moller, sería 1s2, 2s2, 2p6, llevamos 10, y 12 pues sería 3s2. Lo que estamos viendo es que el elemento químico, la última capa, pues sería periodo 3, y el grupo sería el grupo 2, que son los alcalinoterrios. En este caso podríamos indicar que se trata del magnesio, si queréis, porque, bueno, quizá para los apartados siguientes a lo mejor nos sea útil saber qué compuesto químico es. Entonces el grupo y periodo y de la tabla periódica, pues periodo 3 y grupo 2. Luego el elemento B tiene una Z de 15, entonces su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, llevamos 10, 3s2, 3p3. La última capa sería esto sería pues 10 más 2 más 3, 15, y estamos delante de un compuesto con número atómico de 15, sería el fósforo, y bueno, el periodo sería periodo 3 y el grupo sería 2 más 3, 5 más 10, pues el grupo 15. Y en este caso pues vemos que se trata del fósforo, ¿no? No haría falta indicar que es el fósforo, pero esto luego nos puede ayudar en el resto del problema. Luego el compuesto C tiene un número atómico de 17, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, sería periodo 3, y el grupo sería pues 2 más 5, 7, más 10, pues grupo 17, y estaríamos hablando de que este compuesto se trata del cloro. Y el último compuesto, el D, que tiene un número atómico de 19, pues sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aquí llevaríamos 18 y 4s1. Se trataría de un compuesto de periodo 4 y la última capa es 4s1, hace referencia al grupo 1, que son alcalinos, y concretamente pues sería el potasio. Bueno, ya tendríamos el apartado A. Luego te dice que ordenes de manera justificada los elementos por orden creciente de su primera energía de ionización. Bueno, la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso, y para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico. Entonces esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Y la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces podemos situar los compuestos químicos si queréis. Aquí tendríamos el magnesio, bueno, vamos a ponerlo con letras. Tendríamos aquí el magnesio, que sería el elemento A, como veis, como bien veis. Después tendríamos el elemento B, que es el fósforo, ¿vale? Que lo vamos a situar aquí, fósforo. El elemento C, que es el grupo 17, periodo 3, pues lo vamos a situar aquí, el C. Y ya por último el elemento D, que lo vamos a situar, que es el potasio, que lo vamos a situar justo aquí, porque es grupo 1, periodo 4. Entonces, si tenemos que ordenar justificadamente en orden creciente, vemos que la energía de ionización empezaremos. Fijaros que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en periodo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Así que por orden creciente, primero iría D, que sería el potasio. Después del potasio tendríamos el magnesio. Bueno, espera, voy a poner las letras, que sería la letra A.
Después, el que tiene la energía de ionización más alta sería el fósforo, que sería el elemento que hemos llamado B. Y ya por último, el que tiene la energía de ionización más alta de todos sería el elemento C, que hace referencia al cloro. Y entonces esto sería el orden creciente de energía de ionización. Bueno, en el apartado C ya tendríamos el A y el B. En el apartado C nos pide que elijamos dos elementos entre los cuales se formará un compuesto iónico y que obtengamos su fórmula molecular. Mirad, un compuesto iónico lo que necesitamos es un elemento metálico y un elemento no metálico. Así que como compuesto iónico pues podríamos hacer un elemento metal y un elemento no metálico. Por ejemplo, podríamos escoger el cloro y el magnesio o el cloro y el potasio, por ejemplo, ¿vale? O incluso con el fósforo, pero como me dicen que representa el elemento que yo quiera, pues creo que el más sencillo, bueno, el que primero, bueno, en realidad podéis elegir el que queráis, porque te dice elija te dice que elija dos elementos entre los cuales se formará. No te pide dos compuestos, sino te pide dos elementos, ¿vale? Dos elementos químicos que generen un compuesto iónico. Bueno, pues por ejemplo el cloro y el potasio, por ejemplo KCl, ¿no? Que sería el cloruro de potasio, y luego pues con letra sería CD, ¿vale? Y ponemos, CD no, sería DC si lo pusiéramos en letra, ¿no? Entonces en letra, con lo que corresponde a las letras que nos están indicando, sería DC, pero bueno, sería el cloruro de potasio, sería un ejemplo, porque tenemos un metal, ¿vale? Y luego el cloro, que es un no metal. Y entonces un compuesto iónico se forma entre un compuesto metálico, como el caso del potasio, y un elemento no metálico, como el cloro. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el cloruro de potasio, que sería pues DC, por ejemplo, si queréis ponerlo así, DC. Pero bueno, también podríamos haber puesto, por ejemplo, el dicloruro de magnesio, también podría haber sido otro compuesto, pero este es más iónico. Bueno, este también, pero este era mucho más fácil pensarlo en primer lugar. Después nos dice que deduzcamos la fórmula molecular del compuesto que se formaría entre los elementos B y C. Bueno, pues aquí tenemos el fósforo y el cloro. Y elementos que podríamos formar aplicando la ley del octeto, pues podríamos formar, por ejemplo, el tricloruro de fósforo. El fósforo tiene en su última capa de valencia 5 electrones, así que pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y el cloro, por ejemplo, pues tiene en su última capa de valencia 7 electrones, pero comparte un electrón, o sea, tiene una covalencia de 1 en este caso. Y entonces aquí si aplicamos el octeto, pues el compuesto que podríamos formar, por ejemplo, sería el tricloruro de fósforo, ¿vale? Entonces tendríamos este compuesto, que si queréis lo podemos representar así, si os resulta más cómodo, que podría ser el tricloruro de fósforo, que es el compuesto que se forma entre el elemento B y C, y que aplicamos la regla del octeto y vemos el enlace que tiene, ¿no? Tenemos aquí el fósforo y cloro, y entonces al ser dos elementos, aquí lo que estamos viendo es que el tipo de enlace es un enlace de tipo covalente. Recordemos que un enlace covalente se produce entre dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel, es decir, electrones de valencia, para así alcanzar la regla del octeto. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión 2. Tenemos las siguientes especies químicas, nos piden que respondamos las siguientes cuestiones. Nos piden dibujar la estructura electrónica de Lewis de cada una de las moléculas, luego que deduzcamos la disposición geométrica de los pares electrones que rodean al átomo central de cada molécula, e indiquemos el tipo de hibridación de los orbitales de dicho átomo, que indiquemos la geometría de las moléculas de HCN y NBR3 y que discutamos si esas moléculas son polares o apolares. Nos dan las electronegatividades y también nos dan los números atómicos. Lo que vamos a hacer para resolver estos problemas es hacerlo todo a la vez. Todas las preguntas que nos pidan lo vamos a hacer todo juntos, si os parece, para que sea pues de una manera mucho más sencilla resolverlo. Bueno, tenemos aquí el caso de este compuesto F2CO, ¿vale? El monóxido de difluoruro. Entonces aquí tenemos 2 de flúor,
un carbono y un oxígeno. Vamos a hacer la configuración electrónica. Luego vamos a indicar el número de electrones de valencia y vamos a poner también el número de electrones que siguen octeto. Vale, en la última capa, el flúor, fijaros que nos dan su número atómico, es 1s2, 2s2, 2p5. ¿Vale? La última capa tiene 7 electrones, sigue en octeto 8, así que la configuración esta es la misma, 7 y 8. Y el carbono es 1s2, 2s2, 2p2, tiene la última capa 4 electrones, tiene octeto 8, y el oxígeno sería 1s2, 2s2, 2p4, tiene 6 electrones y 8. Aquí lo que vamos a utilizar es, para calcular la geometría, pues vamos a utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de la última capa de valencia, ¿de acuerdo? Y vamos a indicar también la geometría química de cada una de estas moléculas. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a sumar esto. Entonces tenemos aquí que 7 más 4 más 6 sería un total de 24 electrones. Aquí sería 8 por 4, tendríamos 32. Y vamos a calcular el número de electrones compartidos, que esto será igual a 32 menos 24. Entonces 32 menos 24, esto nos da 8. 8 que lo dividimos entre 2, nos salen 4 pares enlazantes. Luego vamos a calcular el número de electrones solitarios, que será el número de electrones de valencia menos los compartidos, 24 menos 8. Y 24 menos 8 nos va a dar 16. 16 lo dividimos entre 2, pues esto nos da 8 pares solitarios. Bueno, para hacer la geometría química vamos a utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que está basada en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo. Y para ello, pues fijaros que el átomo central es el carbono porque tiene una mayor covalencia. Hay 4 pares enlazantes y 8 pares solitarios. 8 pares solitarios sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8. Y con esto, si os dais cuenta, tendríamos la estructura de Lewis dibujada. Esto sería Lewis de esta molécula. Además, es una molécula donde el átomo central le acompañan 3 elementos químicos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios, es decir, tiene un número estérico de 3. Esto le corresponde una geometría de tipo triangular plana, ¿vale? O triangular plana, ¿de acuerdo? Es triangular de los ligandos y los pares solitarios alrededor del átomo central, y al no existir pares de electrones solitarios sobre el carbono, pues coinciden la distribución y forma de la molécula, por lo tanto presenta una geometría pues triangular plana, ¿no? En cuanto a la polaridad de esta molécula, al ser un número estérico de AX3, podría ser una molécula polar, pero hay diferencias en cuanto a la distribución de la electronegatividad, ¿no? Entonces hay hay dipolos dirigidos del carbono al flúor, ¿vale? Y luego pues del carbono al oxígeno, dando lugar al que el momento dipolar total sea distinto de 0 y entonces será una molécula de tipo polar. También, aparte de decirnos si es polar o polar, incluso también pedir la geometría. Fijaros aquí que nos piden la geometría de todo. Bueno, en realidad nos ponen la disposición geométrica, Lewis y demás. Es verdad que de este compuesto no me piden la geometría, pero sí que me piden que indique el tipo de hibridación de los orbitales del átomo central, en este caso, que es el carbono. Y entonces, como tiene aquí el carbono, pues la hibridación de este, pues al ser un número estérico de 3, pues estaríamos delante de una hibridación de tipo sp2. Así que este compuesto tiene este tipo de hibridación, sería una hibridación de tipo sp2, ¿vale? Que, bueno, pues en este caso esa hibridación, como veis ahí, pues también se puede deducir con aquello de los números estéricos, ¿de acuerdo? Y bueno, así de sencillo, es una hibridación de tipo sp2.
¿vale? Es decir, es por el átomo central, que es el de carbono, y entonces el átomo central de carbono pues tiene un doble enlace con el oxígeno, un enlace simple con el flúor, con los flúoros de ahí, y como viene el número estérico de 3, pues se trataría de una hibridación de tipo sp2. Y además es una molécula polar. Vamos al ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, vamos a hacer su configuración electrónica del hidrógeno, del carbono y del nitrógeno. Esto sería 1s1, 1s2, 2s2, 2p2 y el nitrógeno 1s2, 2s2, 2p3. Aquí vamos a poner el número de electrones de valencia, el número de electrones de octeto. Aquí sería 1, 4 y 5, y aquí sería 2 porque no sería octeto, pues un orbital s, 8 y 8. Aquí si sumamos 1 más 4 más 5, esto nos da 10, y aquí si sumamos pues 8 más 8 más 2 nos da 18. Así que el número de electrones compartidos será igual a los de octeto, 18, menos los de valencia, que son 10, así que un total de 8. 8 dividido entre 2 salen 4 pares enlazantes, y el número de electrones solitarios sería igual al número de valencia, que son 10, menos los compartidos, que son 8, que quedan 2, y 2 dividido entre 2 nos sale un par solitario. El Lewis de esta molécula presenta un triple enlace, es decir, tenemos el átomo central es el carbono porque tiene mayor covalencia, tiene 4 pares enlazantes, aquí estaría el hidrógeno y aquí tendríamos el nitrógeno con el par solitario. Aquí lo que estamos viendo es que el ácido cianhídrico tiene una geometría de AX2E0, porque el átomo central no tiene pares de electrones solitarios, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la última capa de valencias. Es una molécula en la cual, con su número estérico 2, a la que le corresponde una distribución de tipo, una geometría de tipo lineal de los ligandos y de los pares solitarios alrededor de dicho átomo central, y al no existir pares de electrones solitarios sobre el átomo, pues coincide en la distribución uniforme de la molécula, por lo tanto presenta, pues como bien hemos indicado, una geometría de tipo lineal. En cuanto a la hibridación, que también la podemos hacer con la teoría, pues el ácido cianhídrico presenta una hibridación sp, porque tiene un enlace de carbono que presenta el átomo central, presenta un enlace triple, y además es una molécula que es una molécula polar, porque el momento dipolar total, ¿vale?, será distinto de 0, y entonces se tratará de una molécula polar porque aquí tenemos claras diferencias de electronegatividades, ¿no? Por ejemplo, aquí y luego de aquí, ¿no? Entonces se tratará de una molécula con un momento dipolar distinto de 0 y se tratará de una molécula polar. Muy bien, ahora vamos al siguiente compuesto, que es el tribromuro de nitrógeno. Bueno, vamos a hacer primero su configuración electrónica. Tenemos dos átomos, un átomo de nitrógeno, un átomo y 3 átomos de bromo. La configuración electrónica del nitrógeno sería 1s2, 2s2, 2p3, y la del bromo sería, perdón, aquí me falta BR, he puesto boro en vez de bromo, perdón, entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aunque como el bromo es un halógeno podríamos hacerlo un poco más rápido. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Esto sería periodo 2, 3, 4, y el bromo en la última capa valencia pues tendría, pues la última capa sería 4s2, 4p5. Esto es un poquito más rápido de hacer que estar haciendo la configuración electrónica entera, porque al final lo que nos interesa es la última capa. Y entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, pues la última capa, que es lo que nos interesa. Entonces aquí pues el número de electrones de valencia y el número de electrones de octeto. Bueno, en el examen sería recomendable poner la configuración electrónica completa. Aquí el nitrógeno tiene 5, el bromo tiene 7 porque es un halógeno, y aquí octeto 8, 8, 8 y 8. Bueno, vamos a calcular esto. Tendríamos que 5 más 7 sería 26. Y aquí tendríamos que 8 por 4 pues nos daría 32. El número de electrones compartidos sería igual a 32 menos 26,
que sería 6. 6 lo divido entre 2, me sale 3 pares enlazantes. Y el número de electrones solitarios serían, serían 26 menos 6, que sería un total de 20. 20 dividido entre 2 me sale 10 pares solitarios. Entonces tenemos que el átomo central es el nitrógeno, hay 3 pares enlazantes y pares solitarios, pues hay un total de 10. Esto sería el Lewis de esta molécula: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el átomo central tendría un par solitario. Aquí tendríamos que la geometría sería del átomo central, le acompañan 3 elementos químicos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios. ¿Qué tipo de geometría tenemos aquí? Pues esto se trata de una pirámide, es una pirámide trigonal. ¿Vale? Y entonces aquí pues podríamos incluso dibujar, si os apetece, la geometría. Aquí tenemos el par solitario, aquí tenemos el bromo y delante y detrás del plano del papel, en cuña, por ejemplo, representado en cuña, pues tendríamos el bromo y el bromo. Según también la teoría de repulsión de pares de electrones, este compuesto pues va a tener una hibridación sp3 porque tiene enlaces simples del nitrógeno, el átomo central, y por lo tanto pues tendrá una hibridación de tipo sp3. Y además, al tener pares de electrones solitarios, esta molécula, el momento dipolar total será distinto de 0 y se tratará de una molécula polar. Fijaros que todas las moléculas que nos han salido en este compuesto, en este ejercicio, han sido todo moléculas que son polares, ¿de acuerdo? En cuanto a la hibridación, recordemos la hibridación de este compuesto sería el primero SSP2, del ácido cianhídrico sería SP3 y en este caso de... perdón, lo he puesto al revés, perdón. Esto es SP2, el ácido cianhídrico es SP y el tribromuro de nitrógeno pues sería una hibridación SP3, ¿vale? Estas serían las hibridaciones, por si no ha quedado claro o por si me hubiese equivocado, porque a estas horas y ya lo cansados que llevamos la semana de selectividad, al igual que vosotros que estáis muy cansados, pues nos podemos equivocar. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 3 es de Chatelier. Muy asequible, tengo que decir. Además, es muy parecida a algunas que hemos hecho en clase, sobre todo tipo olimpiadas. Para el siguiente ejercicio, equilibrio heterogéneo, el hidrógeno sulfuro de amonio disocia en amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que son gas. El hidrógeno sulfuro de amonio, por ejemplo, fijaros que es un sólido. Deduzca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Apartado A. Si se introduce inicialmente en un reactor, pues el hidrógeno sulfuro de amonio, el equilibrio no se alcanza si la cantidad de reactivo introducida no supera un valor mínimo. Bueno, en realidad es verdad que podría pasar que habría que poner una cantidad necesaria para llegar a un equilibrio, pero es que es verdad que en términos prácticos que supere un valor mínimo habría que calcularlo porque podría pasar, no digo que no pase, pero al ser un equilibrio heterogéneo y la expresión de la constante de presiones, pues el hidrógeno sulfuro de amonio no aparece en la expresión de la constante por tratarse de una sustancia sólida. Esto quiere decir que la adición de esta sustancia al equilibrio pues no produce ningún cambio en el mismo. Hay algunos casos que esta afirmación se podría decir que es verdadera, pero en este caso, en este tipo de reacción, en esta reacción concreta, pues aquí no se alcanza, el equilibrio nunca se llega a alcanzar porque el hidrógeno sulfuro de amonio es un compuesto sólido y no aparece en la expresión de equilibrio. Con las 3 especies en equilibrio, la adición de hidrógeno sulfuro de amonio de más aumenta la producción de amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Volvemos a lo mismo, se trata de un equilibrio heterogéneo y como se observa en la expresión de la constante de equilibrio, pues no aparecen las especies sólidas, por lo tanto los cambios en ellas no afectan al equilibrio. Y luego C, con las 3 especies en equilibrio, al aumentar la temperatura del reactor, la masa de hidrógeno sulfuro aumenta. Esto también es falso, porque según el principio de Chatelier dice que cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado de equilibrio de un sistema causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido que tiende a oponerse al cambio de la variable modificada. Entonces, si aumenta la temperatura, de acuerdo con el principio de Chatelier, el sistema se desplaza en el sentido que se consuma calor y disminuya la temperatura, y como se trata de un proceso endotérmico, pues se desplaza hacia la formación, en este caso, de sulfuro de hidrógeno. Así que la afirmación es falsa. D. Con las 3 especies en equilibrio, si se reduce el volumen a la mitad, aumenta la cantidad de sulfuro de hidrógeno formada. Bueno, si se reduce el volumen del recipiente a temperatura constante, según la ley de Boole-Mariotte,
aumenta la presión. Si aumenta la presión, de acuerdo con el principio de Chatelier, el sistema se desplaza en el sentido en que la presión disminuya, es decir, hacia donde se formen menos moles de este gas, en este caso hacia los reactivos, que sería cero, ¿no? Porque ahí tendríamos 0 moles gaseosos, lo cual no favorece la formación de sulfuro de hidrógeno. Entonces no aumenta la cantidad, todo lo contrario, en todo caso se consume, porque en este caso la reacción iría en sentido inverso, ¿no? En sentido en el que disminuya la presión, es decir, hacia donde menos moles de gas, y entonces favorecería un poco, entre comillas, podría favorecer la formación del sulfuro, del hidrógeno sulfuro, de amonio, pero lo que va a pasar es que no va a aumentar la cantidad de sulfuro de hidrógeno. Muy bien, cuestión 4, esto es de ácido base. Aquí te dice que razones si aquí me falta una ahí, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno, aquí te dice que tenemos una mezcla de 100 mililitros de una disolución de 0,5 molar de hidróxido de bario con 150 mililitros de una disolución de 0,75 molar de ácido clorhídrico que tiene un pH básico. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Bueno, primero tenemos hidróxido de bario, que tiene pinta de ser una base, con 100 mililitros a 0,5 molar, que reacciona con ácido clorhídrico, que tiene pues 0,75 molar y a un volumen de 150 mililitros. Vale, si no lo he apuntado mal, hidróxido de bario serían 100 mililitros, ¿no? De hidróxido de bario 0,5 molar, y de ácido clorhídrico sería 150 mililitros a 0,75 molar. Bueno, y entonces esto se daría lugar a dicloruro de bario más agua. Tendríamos que ajustar esta reacción química, aquí habría que poner un 2 y aquí habría que poner un 2. Entonces te dice que tiene un pH básico. Bueno, esto es una base que tiene pinta de ser base fuerte y esto es un ácido fuerte. Bueno, en principio, ¿no? Es una sal, una base de hidróxido. Lo que vamos a hacer es ver si estas cantidades son equimolares o qué pasa con ellas, si hay alguna que está en exceso y demás. Con lo cual, el número de moles va a ser la molaridad por el volumen en litros. En el caso del óxido de bario, pues esto sería 0,5 molar, que lo multiplicamos por 0,1, o sea, 0,5 molar lo multiplicamos por 0,1 litros, nos sale concretamente que aquí tenemos 0,05 moles. Y vamos a hacer lo mismo con los moles de los moles de ácido clorhídrico. Hacemos los moles con el ácido clorhídrico, exactamente lo mismo, 0,75 molar por un volumen de 0,15 litros, y a ver qué cantidades son. Pues 0,75 por 0,15, y esto pues nos va a dar que la concentración molar, el número de moles, de 0,75 molar por 0,15 litros sería 0,1125 moles. Bueno, lo que estamos viendo es que aquí podríamos calcular, como tenemos dos cantidades, por cada mol de bario tenemos 2 moles de ácido clorhídrico, y entonces podríamos averiguar pues cuál de los dos es el reactivo limitante, es decir, podríamos coger esto e incluso ver cuál es el que limita, y el que limita pues nos puede ayudar un poco a entender la extensión de esta reacción. Esto sería un medio, y entonces aquí sería 0,05, lo dividimos entre 0,1125 moles, entonces 0,05 lo dividimos entre este valor, y entonces esto me sale que es igual a 4 partido 9, que es 0,44, y esto es 1 partido 2, que es 0,5. Claro, esto es menor que esto, y esto significa que el reactivo limitante es el hidróxido de bario. Y entonces, ¿qué está pasando? Que por cada 1 de bario hay 2 de ácido clorhídrico. Eso significa que cuántos moles de ácido, para que haya una reacción de neutralización, aquí cuántos moles tendríamos que necesitar de ácido clorhídrico. Bueno, pues si tenemos que los moles de hidróxido de bario, ¿vale?, es igual a los moles de ácido clorhídrico dividido entre 2, para los moles de ácido clorhídrico que reaccionan, si es el óxido de bario reactivo limitante, pues serían 0,05 por 2. Es decir, para que aquí reaccione todo, pues yo necesito 0,11 moles de 0,1 moles de ácido clorhídrico y 0,05 moles de hidróxido de bario para que reaccione completamente. ¿Qué está pasando? Pues que el ácido clorhídrico está en exceso. Este es el reactivo limitante y este está en exceso.
¿Qué significa aquí? Pues que me está sobrando ácido fuerte, con lo cual esto de decir que el pH será básico no es verdad, todo lo contrario, seguramente sea un pH ácido, porque el ácido clorhídrico es el que se encuentra en exceso. Incluso podríamos averiguar cuál es ese pH, incluso, fijaros, porque lo que me sobra es ácido, con lo cual si yo aporto 0,1125 moles y he consumido 0,1 moles, bueno, pues aquí 0,1125 menos 0,1 me sobran de moles, me sobrarían 0,01125 moles. Entonces la molaridad de esto lo podríamos calcular el pH de dicha concentración, y entonces esto sería, pues, pH sería igual al menos logaritmo de la concentración de estos protones, que sería 0,0125 moles, que lo dividimos por el volumen, que los volúmenes son aditivos, es decir, 100 más 150 sería 0,25 litros. E incluso, pues ya os digo que no es necesario, porque esto es una cuestión y no es necesario que nosotros nos pongamos aquí a calcular pHs. Pero es verdad que, bueno, pues lo podríamos hacer si queréis. Y entonces aquí, pues el pH obviamente, además es muy ácido, 1,3. Pero bueno, de cuál manera cualitativa se podría hacer, no haría falta hacer el cálculo. Bueno, entonces aquí pues concluimos que esta afirmación es falsa, La primera es falsa. Bueno, vamos a la siguiente. Nos dice que tenemos una mezcla de ácido clorhídrico con amoníaco. Entonces tenemos ácido clorhídrico que reacciona con amoníaco. Bueno, esto formará una sal que será una sal de cloruro de amonio más agua, ¿vale? Entonces tenemos 40 mililitros a 2 molar y 30 mililitros a 2 molar. Fijaros que tenemos la misma concentración, pero tenemos más cantidad de ácido, ¿vale? Esta sal que se va a formar es una sal que es una sal que va a ser ácida, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si disociamos la sal del cloruro de amonio, nos da ion cloruro y ion amonio, y si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, vemos que el cloro que viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, entonces el ion cloruro es una base conjugada que procede de un ácido fuerte, por lo que no producirá una reacción de hidrólisis, y el ion amonio, que es el ácido conjugado que procede de una base débil, en este caso el amoníaco, ya que será más fuerte que el agua, produciendo una reacción de hidrólisis ácida. Así que esta sal es una sal que es una sal ácida, ¿vale? Entonces, de hecho, la disolución será ácida por hidrólisis alcalina del ion amonio. Pero fijaros aquí que las concentraciones molares son iguales, pero tenemos un pelín más de ácido, con lo cual decirnos que esto es básico, imposible. En todo caso, la sal que nos sale es ácida, ¿vale? La sal que nos sale es una sal ácida, y además tenemos un exceso de ácido, con lo cual esto nunca va a ser básico, ¿vale? Luego nos dice que si añadimos cloruro de amonio sólido a una disolución de 0,5 molar de amoníaco, el pH disminuye. Bueno, pues aquí tenemos que poner el equilibrio del amoníaco. Tenemos amoníaco. El amoníaco es una base que hay que escribirla siempre como Broglie-Lowry. Esto es un líquido acuoso. Esto se disocia en ion amonio más en hidróxido, ¿vale? Y entonces te dice que al añadir cloruro de esto sólido, claro, esto es una sal que se disocia en ion amonio más ion cloruro. Claro, ¿cuál es el ion que tienen en común? El ion amonio. Y como esto es una base y es un equilibrio porque es una reacción que se da, pues como el amoníaco es una base débil, aquí por el ion amonio, pues si yo le añado sólido, al añadir cloruro de amonio sólido a una disolución de 0,5 molar, al disociarse genera ion amonio e ion cloruro. Entonces aquí lo que está pasando es que la cantidad de amonio está subiendo, y entonces el equilibrio se desplaza en sentido inverso. ¿Qué va a pasar? Que esto se consume, la concentración de hidróxidos, su concentración va a bajar. Claro, y al bajar esto, lo contrario sería que los protones aumentarían, porque esto significa que se hace menos básica. Entonces, si se hace menos básica, es que se hace más ácida. Entonces, ¿qué pasaría con el pH? Pues el pH me dice que disminuye, es decir, que el pH disminuye, eso significa que el pH baja, es decir, que se hace más ácido, ¿vale? Entonces, claro, si tú bajas la concentración de hidróxido, como la constante de ionización del agua tiene una relación inversa con la concentración de hidróxido con la concentración de iones oxonio o protones,
Esto significa que esa relación, fijaros, que nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. Es decir, aquí está pasando que si esto baja, la concentración de protones aumenta, entonces se hace más ácido. Entonces esta afirmación es verdadera. ¿Vale? Esto es verdad, esta afirmación es verdadera. Espera, voy a escribirlo mejor. ¿Vale? Porque al consumirse los hidróxidos, su concentración baja, se hace menos básico, y al hacerse menos básico se está haciendo un pelín más ácido, con lo cual eso significa que el pH está disminuyendo, y esa afirmación es verdad, es decir, no está subiendo, está disminuyendo porque está reduciendo la concentración de iones hidróxido. Y luego el apartado D es un poquito más de lo mismo, porque en realidad el apartado D está aquí resuelto, es decir, una disolución de 1 molar de cloruro de amonio tiene un pH ácido. Pues esta afirmación tenemos que decir que también es verdadera, porque si nosotros disociamos la sal y hacemos un análisis de la fuerza de los ácidos bases de los conjugados, tenemos el ion cloruro, que es base conjugada que procede de un ácido fuerte, por lo que no se producirá reacción de hidrólisis. Luego tenemos el ion amonio, que es el ácido conjugado que procede de una base débil, ya que será más fuerte que el agua produciendo una reacción de hidrólisis ácida, y la disolución será ácida por hidrólisis ácida del ion amonio. Así que esa afirmación tenemos que decir pues que efectivamente eso es verdadero. Muy bien, pasemos a la cuestión 5. Considere la siguiente reacción química. A más 2B es igual a C. Se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de reacción se cuadruplica, mientras que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción. Entonces responda a las siguientes cuestiones. Obtenga la ley de velocidad. Bueno, empezamos por ahí si queréis. Luego, en un recipiente de 5 litros de volumen, manteniendo la temperatura constante, se añadieron 1 mol de A y 2 moles de B. La velocidad inicial resultó ser esa que tenéis ahí. Nos piden calcular la constante de velocidad en unidades. Y luego, en las condiciones del apartado B, nos piden calcular la velocidad de desaparición de B y la velocidad de aparición de C. Y luego, si una vez iniciada la reacción, el reactor se comprime, discuta si ello producirá un aumento o una disminución de la velocidad de la reacción. Bueno, el apartado A me suena mucho de 2022, es decir, me suena de que haya salido un ejercicio muy parecido. Creo que en junio salió el mismo ejercicio de cinética, es decir, que creo que es casi igual. Dice que se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de reacción se cuadruplica, aumenta 4 veces, y que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción. Creo que es idéntico. Entonces, según para la ley de velocidad propuesta, podemos decir que la velocidad 1 sería la constante por la concentración de A elevado, por ejemplo, yo que sé qué letra ponemos, alfa, beta o xy. Es que M y N se confunde mucho la letra. Bueno, voy a poner alfa y beta. Alfa por la concentración de B, esto sería beta. Y eso sería en primer instante. Entonces, si se duplica la concentración de A, suponiendo que permanece constante la concentración de B, pues la velocidad en 2 sería igual a la constante por 2 veces A elevado a alfa por B elevado a beta. Con lo cual esto sería, aquí te dice que la velocidad se queda igual y aquí se duplica, eso cuadruplica. Si se reduce la concentración de B a la mitad, suponiendo que permanece constante la concentración de A, pues por ejemplo podemos poner velocidad en 3, sería la constante por la concentración de A elevado a alfa por un medio de la concentración de B elevado a beta, y esto sería igual a un medio la de B. Si hacemos la relación matemática de un sistema de velocidad en 2 partido velocidad en 1 igual a la constante por 2 veces la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta partido la constante por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta, fijaros que aquí la velocidad tiene una relación de 4, pues aquí lo que está pasando es que esto se iría y esto se quedaría igual, esto se iría y entonces quedaría que 2 alfa es igual a 4, que es 2 elevado a 2, así que alfa sería igual a 2. Si hacemos lo mismo, velocidad en 3 partido velocidad en 1 de la constante por la concentración de A elevado a alfa por un medio de la concentración de B elevado a beta partido
la constante por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta, la velocidad se reduce a la mitad. Así que pues esto es un medio elevado a beta igual a un medio. Claro, esto significa que esto está elevado a 1, así que beta sería igual a 1. Así que la ley de velocidad sería velocidad es igual a la constante velocidad por la concentración de A será de segundo orden respecto a A y la concentración de B será de primer orden. Así que esta será nuestra ley de velocidad. Bueno, lo he hecho de manera distinta a lo que hice el año pasado, porque en clases sabéis que esto siempre lo hago tipo tabla, pero como estaba repetido, digo, voy a hacerlo de otra manera distinta para así que veáis distintas maneras de que se puede hacer esto. Bueno, luego ¿qué nos piden? Pues nos piden que en un recipiente de 5 litros, que tiene un volumen de 5 litros, manteniendo la temperatura constante, se añade un mol de agua, hay un mol de A y 2 moles de B. Bueno, pues si tenemos la ley de velocidad, la constante, nos piden que calculemos la constante. Entonces la constante será la velocidad partido la concentración de A elevado al cuadrado por la concentración de B. Velocidad nos dicen que es 4,72, si no lo he copiado mal, por 10 elevado a menos 3 por la concentración de A, que es un mol dividido entre 5, todo esto elevado al cuadrado, por los moles de B, que es 2 dividido entre 5. Y entonces solo nos queda más que calcular esto. Bueno, vamos a calcularlo. Nos quedaría más que únicamente calcularlo. A ver, si no he copiado mal la velocidad, que creo que era 4,72 por 10 elevado a menos 3, que lo dividimos entre 1 partido 5, que esto lo elevamos al cuadrado, y lo multiplicamos por 2 partido 5, que es la concentración molar, que es el número de moles partido el volumen en litros. Y entonces esto nos sale que es igual a 0,295. 0,295. Ojo que nos piden también que pongamos las magnitudes. Vamos a ponerlas. Esto sería la velocidad, que sería mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 partido mol por litro elevado a menos 1 elevado al cuadrado por mol por litro elevado a menos 1. Esto y esto se va. Y entonces esto es segundo elevado a menos 1 por mol elevado a 2 por litro elevado a menos 2. Si lo ponemos de manera lineal sería mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. Y ya tendríamos el apartado B. Luego te dice que en las condiciones del apartado B calcule la velocidad de desaparición de B y la velocidad de aparición de B. Bueno, pues aquí simplemente es que tenemos que utilizar la estequiometría de la reacción existente entre distintas velocidades y el diferente signo velocidad de productos y reactivos, que puede ser debido a las concentraciones es debido a que las concentraciones de reactivos disminuyen con el tiempo mientras que los de productos aumentan, ¿no? Y entonces aquí pues simplemente pues tenemos B y C, pues esto sería la velocidad, sería igual a menos un medio del diferencial de la concentración de B partido el diferencial del tiempo igual al del C, que sería el diferencial de la concentración de C partido el diferencial del tiempo, porque el coeficiente estequiométrico es 1. Como tenemos la velocidad de reacción, pues podríamos establecer la velocidad y la velocidad de desaparición, ¿no? Es decir, por ejemplo, velocidad sería menos un medio de la desaparición de B respecto al diferencial del tiempo, y esto pues sería despejar esto, ¿no? Entonces, si la velocidad nos ha salido, que es que la tenemos del apartado anterior, supongo del apartado B, pues esto sería pues simplemente tendríamos que multiplicarlo por 2 la velocidad. Entonces la diferencial de la concentración de B respecto al diferencial del tiempo, que en este caso podríamos decir como velocidad de desaparición de B, pues esto sería 4,72 que lo multiplicamos por 2. Bueno, 4,72 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por 2. Entonces sería, bueno, pues este número multiplicado por 2 y ya lo tendríamos multiplicado por 2, y esto nos daría que la velocidad es 9,44. 9,44 por 10 elevado a menos 3. 9,44 por 10 elevado a menos 3 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1.
Y en el caso de la velocidad de aparición de C, pues el diferencial de la concentración de C respecto al diferencial del tiempo, como el coeficiente esticométrico es 1, si no lo he copiado mal, ya os digo que podía haberlo copiado mal el enunciado, creo que no, sería pues lo mismo, 4,72 por 10 elevado menos 3 mol por litro elevado menos 1 por segundo elevado menos 1. Y con esto ya tendríamos el apartado C. Bueno, y te dice ya por último, si una vez iniciada la reacción en un reactor se comprime, discuta si ello producirá un aumento o una disminución de la velocidad de la reacción. Bueno, esto es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que una vez que la reacción del reactor se comprime, ¿vale? Se comprime, podríamos pensar que al comprimirse es que el volumen se reduce, ¿vale? Entonces lo que podríamos hacer es un cálculo que pasaría, por ejemplo, si el volumen se redujera, por ejemplo, yo qué sé, a la mitad, ¿no? ¿Qué pasa con el volumen del reactor si se duplica, por ejemplo? Bueno, si se reduce, si se comprime, me dicen si se comprime. Yo estaba pensando si aumenta. Si se comprime el volumen se reduce. Bueno, pues vamos a calcularlo. Podemos hacer una relación matemática. Dice que el reactor se comprime, es decir, que reduce, es como decir que reduce su volumen, ¿vale? Entonces, si eso provoca un aumento o una disminución de la velocidad. Bueno, nosotros podemos hacerlo como velocidad en 1 sería igual a la constante por las concentraciones con la ley de velocidad que hemos calculado, que sería pues la concentración molar, que sería la concentración o el número de moles partido podríamos hacerlo rollo moles partido volumen, ¿no? Moles partido volumen elevado al cuadrado por número de moles partido volumen y tendríamos velocidad en 1, ¿no? Si lo hacemos, por ejemplo, en velocidad en 2, lo mismo, ¿no? Perdón, esto lo he hecho mal, porque sería, en un primer instante no cambia, velocidad en 1. Esto sería la constante por la concentración de A, que serían los moles partido el volumen, los moles partido el volumen en litros, elevado al cuadrado por la concentración de B, que sería el número de moles partido el número de moles partido el volumen, y luego la velocidad en 2, que sería lo mismo, la constante, pero ahora, si yo, por ejemplo, reduzco a la mitad, por ejemplo, imagínate que lo quiero comprimir, esto sería un medio del volumen, ¿no? Elevado al cuadrado por el número de moles por un medio, el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, si hago la relación matemática, velocidad en 1 partido velocidad en 2, pues esto sería la constante, sería el número de moles por un medio el volumen elevado a 2 por el número de moles por un medio el volumen, y aquí pues lo mismo, sería la constante por el número de moles partido el volumen, aquí sería el número de moles partido el volumen. Fijaros que muchas cosas se irían, ¿no? Entonces esto se iría, esto también se iría, esto también. De hecho, esto quedaría como que la velocidad en 2 partido velocidad en 1 quedaría como 1 partido un medio o 0,5, todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Porque lo otro se iría todo. Y entonces quedaría de la siguiente manera, esto en realidad es lo mismo que si tú pusieras 1 partido 0,5, 1 partido 0,5 y lo elevaras al cuadrado, esto te daría que es 4. Entonces la velocidad en 2 partido velocidad en 1 es igual a 4. ¿Qué está pasando? Que la velocidad como estáis viendo, pues la velocidad se hace 4 veces mayor. Entonces producirá un aumento de la velocidad de reacción. Entonces, porque hemos reducido. Pero esto lo hemos pensado de esta manera, lo podíais haber pensado de otra. Yo lo reducí pensando que si se comprime el reactor es que su volumen se reduce. Y entonces lo que he pensado es qué pasaría si se redujera a la mitad, ¿no? Entonces que fuera el volumen un medio del volumen que partiera, ¿no? Entonces si se reduce a la mitad, pues la velocidad se hace, en este caso, 4 veces mayor. Pues la velocidad aumenta. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, la cuestión 6, que es de formulación y reactividad orgánica. A mí las que más me gustan, las más rápidas del examen. Primero te dice que completes las reacciones químicas y nombre de todas las moléculas orgánicas que intervienen y qué tipo de reacción. Fijaros que ya lo tengo ya aquí hecho.
Tenemos un compuesto de 4 carbonos, un alqueno, que es el 2-buteno, que reacciona con el dibromo formando el 2,3 dibromobutano. Esto es una reacción de adición a halógenos. Y luego tenemos un clásico, el ácido propanoico, que reacciona con el 1-propanol y entonces genera una reacción de esterificación generando propanoato de propilo y agua. Y luego hay que formular los siguientes compuestos: el dicromato de potasio, que sería pues el ion dicromato más potasio. Luego el fosfato de calcio viene del ácido fosfórico, H3PO4, le quitamos la carga, ¿no? PO4 menos 3. Bueno, y el calcio tiene una valencia más 2. Luego esto he utilizado sistemática, pues esto es trióxido de hierro y esto es el bicarbonato, que es el hidrógeno carbonato de calcio. Bueno, hasta aquí este examen. Espero que os haya ido muy bien. Espero no haberme equivocado en el vídeo porque lo hacemos muy tarde y estamos muy cansados. Tanto Luis y yo estamos ya muy cansados. Tenemos muchas ganas de que acabéis la selectividad. Pero bueno, si detectáis algún error, pues ya me vais diciendo. Pero bueno, yo creo que más o menos el examen, si hay algún error, es fruto del despiste y del cansancio. Pero creo que el examen, la verdad es que ha sido bastante asequible. Me lo esperaba más difícil y la verdad es que ha sido mucho más fácil de lo que yo me imaginaba. Pensaba que iban a hacer un examen mucho más duro en cuanto a cuestiones y en cuanto sobre todo al ejercicio de estequiometría de los problemas. Pero la verdad es que ha sido un examen para sacar nota y un examen muy estándar, muy estándar. Bueno, chicos, espero que os haya ido muy bien. Nos vemos en otro vídeo, que vaya muy bien. Y no olvidéis suscribiros y dar campanita y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.